Está nuestro texto, bueno, estamos en nuestra serie primero, nuestra serie de Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y el texto de esta noche es este que tenemos aquí, que es el apóstol Pablo escribiendo y diciendo lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue justificado en carne, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La pregunta que surge es, ¿qué quiso decirnos el apóstol Pablo? ¿Por qué escribió estas ideas que la versión Reina Valera las traduce como oraciones muy cortas para referirse a una característica, a una particularidad o a una peculiaridad de nuestro Señor Jesucristo? Dice el autor de la carta a Timoteo, el apóstol Pablo, dice: indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Y vamos a ver por qué usa la palabra misterio. Y luego dice que Dios fue manifestado en carne. Ahí tenemos la primera característica. La segunda es que fue justificado en el Espíritu. La tercera, fue visto de los ángeles. La cuarta, fue predicado a los gentiles. La quinta, creído en el mundo. Y la sexta, recibido en gloria. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con este texto? Y lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Puse esta imagen que tiene que ver con el título que vamos a estudiar esta noche. Nuestra serie se llama Llegó el tiempo de nuestra salvación. Y esta noche vamos a estudiar el texto que acabamos de leer con el título Con el misterio de la piedad revelado. Y lo vamos a estudiar en 3 puntos. Punto A, para manifestar la unión de Jesús como hombre, Dios, o como Dios y hombre. Punto B, para manifestarlo ante ángeles y gentiles. Y punto C, para manifestar su recompensa o el galardón que Cristo recibió. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta, como lo dije en la mañana, para resolver, para atender, para corregir errores que se tenían dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuáles eran esos errores? Uno de los errores más comunes que tenían era no solamente lo que tenía que ver con la práctica, sino también errores que tenían que ver con la doctrina sobre la persona de Jesucristo. Había grandes vacíos, y ustedes deben de saber que cuando hay grandes vacíos en la doctrina evangélica o en la iglesia evangélica, lo va a llenar algo. Cuando no se logra entender bien a bien un concepto, una idea, una enseñanza, lo que va a suceder dentro de la iglesia evangélica es que va a cometerse muchos errores. La historia de la iglesia evangélica o la historia de la iglesia cristiana da cuenta de eso. Y mucha gente se pregunta, ¿la iglesia cristiana cuándo comenzó o cuándo se pervirtió? Porque preguntan, ¿la iglesia evangélica surgió hasta que Martín Lutero renovó la fe en 1517? Y uno puede contestar muchas cosas. Lo que sí sabemos es que si nos atenemos a la historia de la iglesia desde que se fundó hasta nuestros días, pues vamos a ver que por 1000 años, casi 1000 años, hubo muchas doctrinas que no tenían fundamento en la Biblia, pero se hacían. Llegamos a la reforma de Martín Lutero y descubrimos que hay una serie de enseñanzas, una serie de doctrinas que también se han presentado y están ahí hoy en día. Hoy más que nunca, propagándose en medio de las personas que no atienden al estudio de la Biblia. Porque cuando no se estudia la Biblia, el error va a llegar tarde o temprano. Bien, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le escribe este versículo que uno se pregunta y uno se cuestiona, ¿para qué lo escribió? ¿Qué era lo que le quería comentar a Timoteo? ¿Qué era lo que buscaba él? Y evidentemente lo que está buscando Pablo es hablar de la encarnación o hablar del hecho
de que Jesús se hizo hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero antes de eso, escribe unas palabras que vamos a abordar antes de llegar a nuestro primer punto. Bien, así se llama nuestro estudio de esta noche. La serie es Llegó el tiempo, Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y el estudio de esta noche se llama Con el ministerio de la piedad revelado. Y vamos para ello a entender y comprender las primeras palabras de nuestro texto que hemos leído. Dice el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hoy vamos a ver qué quiso decir el apóstol Pablo diciendo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y revela cuál es ese misterio de la piedad. Y para entender los 6 puntos que acabamos de enumerar, tenemos que entender que Pablo nos va a hablar de un concepto, de una idea que es el misterio de la piedad. La palabra misterio para nosotros no tiene más que un sentido cuando nosotros vemos alguna serie o leemos un libro. Decimos, es una serie o es una película de misterio. ¿Por qué de misterio? Porque decimos, es que no se sabe quién fue el asesino. Es que no se conoce luego hasta que se termina la película, bien, o se termina la serie, o se termina el libro. La palabra misterio no tiene el mismo sentido que vamos a descubrir que para el apóstol Pablo tenía. Entonces ya estamos en nuestro punto, ya vimos lo que vamos a estudiar y llegamos a la introducción. La encarnación de Jesús, hermanos, fue un tema común entre los creyentes de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo fue el encargado de escribir para explicar este asunto relevante para comprender la naturaleza, precisión, objetivo y razón de la salvación en Cristo. Y gracias a su pluma podemos acercarnos al Redentor Jesús como ser humano y Dios. ¿Por qué era tan difícil en esos días poder entender que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre? Porque los dioses de los griegos y los dioses de los romanos eran dioses que sí tenían cierta divinidad y tenían cierta humanidad, pero ellos eran más dioses que hombres. Y entonces cuando viene la predicación de Cristo, viene la predicación del apóstol Pablo sobre Cristo, empieza un conflicto para la gente. La gente entiende y por la fe acepta que la muerte de Cristo fue por salvar su vida. Pero cuando ya la iglesia empieza a crecer y se empieza a compartir y se empieza a propagar la fe, empiezan a llegar las primeras personas que cuestionan. Y los griegos ya llevaban bastante tiempo discutiendo temas de carácter filosófico o de carácter racional. Por ejemplo, los griegos ya decían algo. Decían que el cuerpo, eso decían los griegos, que el cuerpo era un instrumento que no podía ser bueno porque hacía cosas malas. Y en ese sentido, entonces decían, un hombre nunca va a poder ser bueno porque en su naturaleza hay cosas que lo llevan al mal. Y entonces eso sonaba bien y hasta sonaba bíblico. El problema es que si lo aplicaban a Jesús, entonces Jesús nunca pudo haber sido Dios o nunca pudo haber sido bueno porque fue un ser humano. Ahora, para entender que Jesús fue un ser humano, el apóstol Pablo y los evangelios son claros en eso. ¿Por qué podemos decir que Jesús fue un ser humano? Primero porque tuvo hambre. Cuando leemos la tentación de Jesús en el capítulo 4 de Mateo, descubrimos que Mateo dice que 40 días después de haber ayunado, dice que tuvo hambre y se le apareció el maligno y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solamente tuvo hambre, tuvo también sed. Cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo a los que lo escuchaban, tengo sed. Tuvo hambre, tuvo sed y luego también se cansó. Cuando leemos el pasaje de Mateo, de Marcos y creo que también de Lucas, Juan ya no lo reproduce. Cuando leemos los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, descubrimos que los discípulos iban con él en la barca y mientras iban en la barca, dicen los evangelios que se durmió porque estaba cansado. Es decir, ahí está expresada, ahí está
señalada la humanidad de Jesús. Y hay otra característica que le podemos agregar. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó y también lloró. Capítulo 11 del Evangelio de Juan dice que cuando supo que Lázaro había muerto, llegó a la tumba y dice Juan 11:36, si no me equivoco, dice Jesús lloró. Es decir, estas son las características que hablan de la humanidad de Jesús. Ahora, ¿fue verdadero hombre? Sí, porque se cansó, porque tuvo hambre, porque tuvo sed, porque lloró. Y podemos encontrar otras características, pero también fue verdadero Dios. ¿Por qué decimos que fue verdadero Dios? Por varias razones, pero les ponemos una de las básicas y una de las sencillas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de su divinidad, el primer gran milagro que hizo en Capernaum fue cuando 4 amigos que tenían a un amigo o 4 personas que tenían de amigo a un paralítico, supieron que Jesús hacía milagros, dicen los evangelios, Marcos en particular, que llegaron a la casa donde estaba Jesús, abrieron un hoyo en el techo y le pusieron a Jesús adelante o frente a él. Y entonces Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice el Evangelio de Marcos que los fariseos, los escribas que estaban allá, dijeron en su interior: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces dice el Evangelio que Jesús, al conocer, ahí encontramos otra característica de Dios. ¿Por qué? Porque conocía lo que la gente pensaba. Entonces le dice a ellos: ¿qué es más fácil que le diga a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y levántate y camina. Y ellos dijeron: no, pues es más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Eso lo puede decir cualquiera. Y entonces dice el Evangelio de Marcos que les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete. Y dice el Evangelio de Marcos que ese hombre se levantó y se fue caminando. Primera característica de que era Dios era porque podía perdonar pecados. Luego, en el mismo relato, cuando está cansado, cuando está ahí cansado con los discípulos y la tormenta se hace más fuerte, le dicen: ¿No ves que estamos en peligro de muerte? Y él se levanta y le dice al viento y a la tormenta: calla, enmudece. Y dice, me gusta esta palabra, dice el Evangelio de Marcos: y se hizo grande bonanza. Era Dios, pero era también hombre. Ahora, para muchos tratadistas, el verso que reflexionamos en esta noche, 1 Timoteo 3:16, fue en realidad un himno que ensalzaba el trayecto la trayectoria, pues aquí proyectoria, pero en realidad debe ser trayectoria, de la salvación de principio a fin. Primero con Jesús encarnado y finalmente glorificado. Pero en medio de estos encontramos su divinidad, la reacción de ángeles y gentiles a la predicación de su vida. Ha sido complicado para muchos comprender qué quiso decir Pablo cuando le dirigió a su discípulo Timoteo estas palabras. Pero el contexto nos puede ayudar a superar los escollos o las dificultades que parece tener este texto, que para muchos comienza con traducir Dios o Cristo la primera palabra del himno. Es decir, ahorita les voy a explicar porque en el original no aparece Dios. Algunas versiones, como la Reina Valera 60, ponen Dios, y algunas otras versiones ponen Cristo. Pero en el original no aparece, ahora les voy a explicar. Y se los digo no para que digan: ay, ¿por qué lo pusieron? Pues, pero ya les he explicado las dos formas de traducir, la traducción formal y la traducción dinámica. La traducción formal es la que el texto se traduce o la palabra se traduce tal cual es y se pone así. En cambio, la traducción dinámica es la que le busca el sentido y acomoda el sentido de la palabra. Eso fue lo que se hizo acá, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vamos a ver por qué les puse esto. Es una persona que está reverenciando, está adorando, está en una actitud de respeto. La carta fue escrita
para que Timoteo corrigiera las graves desviaciones doctrinales que se habían introducido en la iglesia de Éfeso. Y una de ellas tenía que ver con la manera en la que la gente veía a Cristo. Era complicado para los creyentes compartir su fe al llegar a la muerte de Jesús. Murió en una cruz y eso para la cultura romana lo desacreditaba. Y vamos a comenzar. Miren, dice el apóstol Pablo en el texto, dice indiscutiblemente. Así comienza, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo utiliza esta palabra indiscutiblemente, que otras versiones le ponen no podemos hacer controversia, es incontrovertible esto que vamos a decir. Y entonces comienza diciendo, grande es el misterio de la piedad. Miren, el apóstol Pablo solía ser muy irónico, solía ser trataba de hacer entender a la gente con ironía, que es una forma, la ironía es una forma de enseñar. Él le dice a los lectores que iban a leer esa Biblia, o esa carta, perdón, que iban a leerla, les dice, indiscutible es este misterio de la piedad. Grande es este misterio de la piedad. ¿Por qué utiliza la palabra misterio? Pudo bien haber dicho, grande es la piedad. Pero le agrega la palabra misterio. Y la palabra misterio tiene una característica muy interesante. Miren, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, los romanos crucificaban a mucha gente. Es decir, nosotros pensamos que cuando leemos la Biblia y cuando leemos el Nuevo Testamento, pensamos que Jesús fue el único que crucificaron en esa época. Y lo creemos y lo pensamos porque es la única historia que conocemos de gente que fue crucificada. Y porque es el más famoso hombre que fue crucificado por los romanos. Pero en realidad los romanos crucificaban a muchísima gente. Cualquier rebelión, los romanos la castigaban con crucifixión. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de Ben-Hur, la historia de Ben-Hur es una historia estremecedora, porque ni siquiera tenían la intención ellos de generar una revuelta contra Roma. Lo que pasó ahí fue un accidente, pero los romanos, como sabían que tenía riquezas la familia de Ben-Hur, se quisieron quedar con su dinero, y entonces los acusaron. A ellos no los mandaron a la cruz, pero los encarcelaron a la familia de Ben-Hur en la fortaleza de la Antonia, que estaba ahí en Jerusalén, donde se contaminaron de lepra. Entonces los romanos mandaban a cantidad de gente a morir en la cruz. Entonces imagínense cuando empezaban a predicar de Cristo, le decían, ok, perdón por la palabra, ok, le decían, ¿a quién sigues? Y le decían, pues seguimos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ah, mira, Cristo predicó del amor, Cristo habló de la paciencia, Cristo habló de esto. Y luego, ¿qué pasó? Murió. ¿Y cómo murió? En la cruz. ¿Cómo cómo piensas que Dios te puede salvar o que Cristo puede hacer algo por ti si no pudo hacer nada por él yendo a la cruz? ¿Cómo te atreves a hablarnos de una persona que murió en la cruz? Porque para ellos era una cuestión sumamente normal, era una cuestión reiterada, repetitiva. Las escenas de un crucificado eran muy comunes, porque los romanos así apagaban o así detenían cualquier rebelión. Ok, entonces los romanos se burlaban de eso. Por eso cuando Pablo escribe la carta a los corintios, les dice, los griegos piden sabiduría, los judíos piden señales, y nosotros les presentamos a Cristo Jesús, que es locura para los que se pierden. ¿Por qué era locura? Pues porque ¿cómo voy a creer en alguien que murió en la cruz y que no pudo hacer nada por sí mismo? Ahora, para entender la muerte en la cruz, debemos saber y debemos comprender que los romanos, mis queridos hermanos, no se ha vuelto a levantar un imperio como el de ellos, porque los romanos
tenían calculado perfectamente lo que hacían. Estaba calculado. Cuando ellos, al lugar que llegaban, lugar donde instalaban un anfiteatro o un teatro donde la gente fuera a divertirse. Y la diversión más grande que los romanos tenían era poner a pelear a la gente, a los que llamaban gladiadores. Y entonces la gente, esa era su diversión. Ustedes ponen en el buscador del internet el Coliseo Romano y sale el Coliseo Romano. Pero ese Coliseo Romano se reprodujo en todas las ciudades. De hecho, en Éfeso hay un coliseo donde la gente iba. Y entonces ellos diseñaron algo que todavía hoy en día persiste, que es el espectáculo. Y ellos diseñaron una frase que después de miles de años sigue vigente. Al pueblo dale pan y circo. Ahí sigue. Entonces los romanos diseñaron la cruz para dos cosas. Primero, para castigar a los que se sublevaban. Pero en segundo lugar, lo diseñaron como un escarmiento. Porque las crucifixiones no se hacían en lo secreto. Por ejemplo, hoy sigue existiendo la pena de muerte en Estados Unidos y en otros países. Pero la pena de muerte se hace en un lugar cerrado a la que asisten solamente los familiares de las víctimas y asiste la autoridad y no pasan de 10 gentes en los lugares donde se ejecuta a los culpables de un delito sumamente grave en Estados Unidos. Pero los romanos no lo hacían así. Los romanos buscaban el lugar donde se viera y donde la gente pudiera decir, mira, ahí está un crucificado. Y entonces era común ver un crucificado. Ahora, los discípulos, cuando hablaban de Cristo y decían, murió crucificado, la gente decía, bueno, por Dios, ¿cómo es que voy a creer en eso? ¿Cómo no? ¿Cómo te va a salvar él si no se pudo salvar de la cruz? Mira cómo está sufriendo este. Ahí está este crucificado, míralo. ¿Y a poco tú crees que alguien que murió ahí te puede salvar? Y entonces el apóstol Pablo escribe lo que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que escribe? Dice, porque grande es el misterio de la piedad. Y cuando usa la palabra misterio, lo hace de manera irónica. ¿Por qué? Porque la palabra misterio para usted y para mí no tiene más que un sentido o no tiene más que una relación de algo que se desconoce. Misterio para nosotros es algo que no sabemos y que está por ahí escondido, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿dónde está muchos? Ustedes no lo van a creer, pero cuando leemos la historia lo descubrimos. Hubo un español, no recuerdo ahorita su apellido, creo que era Pizarro, que recorrió todo Brasil, se dejó guiar por el río Amazonas y se fue con 3,000, 4,000 soldados buscando lo que hoy en día usted diga es juego, buscando el dorado, buscando el lugar donde estuviera el oro, la ciudad de oro. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí. Ahora, cuando llegamos con los romanos, ese era un misterio. Mucha gente pues, piensa que eso está por ahí. Pero cuando Pablo utiliza la palabra y dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, lo que está usando es una palabra que los romanos conocían bien. Y la gente de Éfeso conocía bien. ¿Qué está diciendo cuando le dice grande es este misterio? La palabra misterio para nosotros, les decía, pues no tiene mayor relevancia, no lo entendemos, pero los romanos sabían. Porque los romanos tenían una religión que se basaba en esta palabra, que era misterio. Y esa palabra misterio, ¿qué quería decir para los romanos? Quería decir un cuerpo, un grupo, una serie de enseñanzas que no todos podían percibir, sino solamente la podían recibir, ¿quiénes? Los iniciados o los iluminados. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la gente que iba a leer la carta? A ver, se burlan de ustedes. Se burlan de ustedes porque creen en un Cristo crucificado. Ok, ellos sí son muy razonables, ¿no? A la hora de decir, ¿cómo vas a creer en algo que murió en la cruz? Pero ellos tenían misterios en los que no cuestionaban. No decían, oye, pero eso, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo conoce? Y decían, nada más los iniciados. Nada más los que conocen los misterios.
Y algunos no utilizan la palabra misterio, algunas versiones utilizan la palabra arcanos. El arcano, y si usted va al diccionario, va a descubrir que la palabra arcano quiere decir un conocimiento que no está a disposición de todos. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando dice entonces, grande es este misterio de la piedad? Les está diciendo, ustedes se resisten a creer en el Cristo crucificado, pero ustedes tienen doctrinas o tienen enseñanzas que no cuestionan. Y eso nos ayuda muchísimo porque se burlan, hay gente que se burla de nosotros por celebrar la Navidad. Dicen, ay, ¿cómo creen que la Navidad? ¿Cómo creen que Cristo nació en diciembre? Y ya hemos aclarado que no nació en diciembre, pero nació. ¿Y qué es lo que más nos critican y qué es de lo que más se burlan los que no creen en la Navidad? ¿Qué es lo que más nos critican a los cristianos cuando hablamos de la Navidad? ¿Saben qué es la doctrina que más dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que eso pasó? Cuando se habla de cómo nació Jesús. Dice el capítulo 1 de Lucas que el ángel Gabriel le dijo a María, el Espíritu Santo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los hombres dicen, los científicos, los libres pensadores, los que son razonables, dicen, ¿cómo crees que se va a embarazar así María? Y nos dicen, no puede ser. Y esos mismos que creen así, son los que dicen, el hombre viene del mono. Son los mismos que dicen, en algún momento, porque dicen, ¿cómo se creó el universo? Y son los que responden, esos que dicen, ¿cómo es que María va a tener un hijo sin tener relaciones? Pues son los mismos que dicen, en algún momento, en algún tiempo, en alguna ocasión, dos estrellas o dos grandes astros chocaron y se formó la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando dice el misterio de la piedad? ¿Qué es lo que le está diciendo? Ahora, él está jugando de manera irónica. ¿Por qué? Porque está utilizando la palabra misterio para algo que era muy conocido y para algo que todos podían conocer. Pero lo está usando para hacerle ver a la gente y para hacerle ver a los propios lectores de la primera carta a Timoteo que este conocimiento del que va a hablar, del que vamos a ver enseguida, tiene que ver con un conocimiento que es palpable y que es comprobable. Y estamos en un punto sumamente interesante. ¿Por qué estamos en un punto sumamente interesante? Porque el apóstol Pablo va a describir el misterio de la piedad. Ahora, ya dijimos, dice indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Ok, ya hablamos de la palabra misterio. La palabra misterio es una palabra usada con ironía. ¿Por qué? Porque los romanos decían, no puedo creer en Cristo porque ¿cómo voy a creer en alguien que murió en la cruz? Entonces Pablo dice, ok, ese es un misterio. ¿Y qué significaba eso? Le estaba diciendo, ¿cómo? No puedes creer en esto que te estoy diciendo y sí crees en los misterios en los que solamente es para unos cuantos. Y los seres humanos somos así. Y la Navidad puede prestarse eso, porque mucha gente dice, la Navidad, ¿cómo va a ser que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios se haya hecho hombre? Recientemente leí a alguien que tengo de agregado en el Facebook, burlándose de la fe, diciendo que la Biblia es un libro antiguo, diciendo que esto y que lo otro. Y digo, miren, si así fuera, si este libro hoy nos despertamos, hermanos, con la noticia, hoy comenzó para los judíos la fiesta de Hanukkah. Y se reunieron en Sydney, hubo una reunión de judíos para celebrar Hanukkah. Pues los fueron a tirotear. Hasta lo que hoy apenas leí hace una hora, iban alrededor de 12 muertos en ese tiroteo. Y la pregunta es, ¿por qué tanto odio a los judíos?
¿Por qué tanto? Si este libro, si este libro no representa nada, no tiene ninguna relevancia, ¿por qué tanto odio a los hebreos? Porque dice este libro que son el pueblo de Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo, grande es este misterio de la piedad. El misterio es una palabra irónica porque en realidad va a descubrir todo lo que él... por eso es que yo les decía, cuando estábamos estudiando Colosenses, Pablo utiliza también en Colosenses la palabra misterio. Y les decía yo, en la iglesia no hay iluminados. Cuídense cuando en la iglesia alguien le diga, es que tengo una revelación o Dios me ha hablado. No, si a Dios te puede hablar, porque aquí a todos está disponible. Imagínense que Dios, no sé, los que somos hijos, varios hijos o somos más de 2 hijos en una familia, se siente muy feo cuando ves que tu papá o tu mamá tiene preferencia con alguien. Hay papás que evidentemente tienen preferencia por uno, por dos, o generalmente por uno, o por una. Y la otra vez dice, no, hombre, yo a todos los quiero igual. Pero no es cierto, luego se nota, ¿no? A aquel que en su vida le compran algo, ¿no? Ahí lo dejan al final y siempre le dicen, ahí te va a tocar, un día de esos te toca. Y nunca le toca al pobre o a la pobre, ¿no? Imagínense que Dios tuviera preferidos y le revelara solo a algunos cuantos su palabra, pero Dios no tiene preferidos ni tiene consentidos, a todos nos habla. Ahora, el apóstol Pablo dice, grande es este misterio de la piedad. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa la palabra piedad? ¿Qué significa la palabra piedad? Y la palabra piedad tiene una connotación bien interesante. Bueno, ya vimos esto, si no, no los voy a dejar temprano. Esta es la palabra musterión, de ahí viene la palabra misterio, que es un vocablo para señalar una clase de conocimiento al que solo pueden acceder algunos. Y evidentemente Pablo lo está usando como una forma irónica o una forma para burlarse. Porque ellos decían, ¿cómo voy a creer en alguien que murió en una cruz? Y Pablo les dice, este es un misterio también. Si puedes creer en un misterio, ¿cómo no vas a creer en esto? El misterio, ¿cuál era el misterio? El misterio que tenían el conocimiento solo unos cuantos. ¿Y por qué lo tenían solo unos cuantos? Porque no todos eran capaces de sobrellevar ese conocimiento. Y entonces el apóstol Pablo les dice, es un misterio también. Tómalo como un misterio. Y si lo tomas como un misterio, lo vas a aceptar. Porque entre los griegos y los romanos había demasiados misterios. Ellos tenían muchas cosas así. Muchas cosas que estaban ocultas o reservadas para unos cuantos. Bien. El misterio de la piedad. La palabra griega eusebeia, que se traduce como piedad, procede de 2 vocablos. ¿Qué vocablos son? Bien, y sebomai, que significa venerar, rendir homenaje. Así la palabra quiere decir rendir bien la veneración u homenaje a Cristo. Dice lo que está diciendo. Dice, indiscutiblemente grande es este misterio. ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra grande en el griego es la palabra mega, que utilizamos mucho. Cuando dice ahí, dice mega, es este misterio. Este misterio que puede resultar difícil de entender, pero que ahí está. ¿Cuál es el misterio que reveló Cristo? Reveló la más elevada reverencia a una persona. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, ¿por qué dice que es un misterio y que es grande el misterio de la piedad? Porque se va a respetar o se le va a rendir veneración a alguien que desde el punto de vista humano, a primera vista, esta es una cosa bien interesante, a primera vista parece no merecerlo. ¿Por qué parece no merecerlo a primera vista? Porque lo primero que te encuentras, una de las cosas que más dificultades tenemos o que más problemas nos traen, son nuestros juicios
a priori o nuestros juicios sin razonar, sin pensar, ¿no? Hay gente que le dicen, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, tal vez muy simple, le dicen, tómate está bien rico este licuado, te va a gustar. Dicen, no me des eso. Tómatelo, nada más pruébalo tantito, hombre, ya vas a ver que te va a gustar. Y dice, bueno, a regañadientes, a muchas. Dice, bueno, pues dame un poquito, ¿no? Y ya le dan a probar. Y lo prueba y dice, oye, está bien rico. Y dice, dame más, y se lo toma. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que hay cosas que como las vemos, el primer juicio que decimos es de desagrado. De desagrado. ¿No? Porque decimos, no. Y entonces a los romanos y a los griegos o a la cultura de Pablo le pasaba eso. Llegaban y decían, ¿cómo murió Cristo en la cruz? Descalificado. Descalificado. No, ese no puede ser Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo? Si es Dios o cómo si tenía poder, se dejó matar en la cruz. Por eso Pablo dice, grande es este misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a un punto de rendirle veneración, de rendirle homenaje o de respetarlo por lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué es grande el misterio de la piedad? ¿Por qué es grande? ¿Por qué es enorme? Ahora, para entenderlo en términos más sencillos es, ¿por qué podemos rendirle a Cristo veneración? Usted y yo no tenemos grandes problemas porque, como les decía al principio, pensamos que Cristo fue crucificado y fue el único. Pero entre los romanos, mis queridos hermanos, los crucificados había por doquier. Los crucificados. Hubo una guerra, hermanos, antes de Cristo, poco antes de Cristo, hubo una rebelión de esclavos que la comandó un hombre llamado Espartaco. Y cuando los detuvieron, tuvieron que mandar, ellos, los esclavos se agruparon tanto que llegaron a ser hasta 6,000 esclavos. Y el ejército romano mandó a 10,000 soldados para combatirlos. Cuando los derrotaron, buscaron a los cabecillas y crucificaron a cientos, desde Roma hasta el primer pueblo que estaba en el mar Mediterráneo. Y toda la gente pasaba y decía, mira, ahí está un crucificado. Ahí está otro crucificado. Entonces, cuando llega el Evangelio y dicen que Cristo fue crucificado, ¿qué decía la gente? Uno más. Uno más. Y Pablo dice, por eso grande es este misterio de la piedad. ¿Por qué es grande? Porque entonces Cristo hizo algo por el que, a pesar de haber muerto en la cruz, Él merecía la más grande de las veneraciones. Y comenzamos. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es? Uy, el cursor no aparece, pero lo vamos a hacer aparecer. Punto A. Para manifestar la unión de Jesús como hombre. Pablo escribe y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. En los textos originales, les decía hace un momento, la palabra Dios no aparece, sino el pronombre quién. Si nosotros cambiamos la palabra quién en lugar de Dios, el texto diría, grande es el misterio de la piedad. ¿Quién se hizo o quién fue manifestado en carne? Ahora, aquí la palabra carne, ya la hemos estudiado en otras ocasiones, la palabra carne tiene dos vocablos en el griego. Uno es sarx, y en ocasiones se traduce como la humanidad, pero generalmente la palabra sarx tiene relación con el pecado, tiene relación con la carne en el sentido de la inclinación hacia el mal. Pero también hay otra palabra en el griego para la palabra carne, que es la palabra soma, que significa cuerpo. Es decir, aquí está diciendo el apóstol Pablo, ¿quién se hizo o quién tomó forma humana o quién tuvo un cuerpo? Y entonces dice, Dios se hizo hombre
o Dios tomó forma de ser humano. Ahora, eso lo encontramos descrito a lo largo de los evangelios de Mateo y de Lucas, cuando Jesús es concebido y nace en Belén de Judea. ¿Cuál es el primer testimonio que el apóstol Pablo argumenta para hablar del misterio de la piedad, la humanidad y la divinidad de Cristo? Dice, fue manifestado en carne. Y dijimos hace un momento que la humanidad de Jesús se puede entender y se puede comprender, en primer lugar, porque nació de una mujer, como lo hemos visto en en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, Él nació. Y dijimos hace un momento que podemos decir que Jesús fue hombre porque tuvo hambre, tuvo sed, se cansó y lloró. Ahora dice, se manifestó en cuerpo. Luego dice, ahí se lo entendemos claro, se hizo hombre, tuvo una humanidad, y luego dice, fue justificado por el Espíritu. Ahora, aquí escribí lo siguiente. Bueno, ya les expliqué esto. Cristo es, en el contexto, se refiere a la divinidad manifestada en la humanidad de Cristo. La vida de Cristo, desde el punto de vista humano, comenzó cuando encarnó. Pero el Espíritu Santo lo acompañó desde el primer momento y aún en la cruz estuvo con él. Por eso Pablo dice que fue justificado en el Espíritu. Es decir, él no fue culpable al morir en la cruz y el Espíritu lo justificó. ¿Cómo? ¿Cómo fue que lo justificó? La palabra justificar ahorita la vamos a ver, por medio de la resurrección. Es decir, sí, ¿a cuántos crucificaban? ¿A cuántos crucificaron? A muchos. ¿Pero quién de ellos resucitó? Ninguno. Vean por dónde nos lleva el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, fue manifestado en carne y justificado por el Espíritu. ¿Qué es lo que está uniendo? Está uniendo la humanidad y la divinidad de Cristo. Ok, hasta ahí nosotros lo entendemos, lo comprendemos, ¿no? Decimos, sí es cierto, yo creo que Él fue humano y fue divino. El cristianismo, y Pablo en particular, quien fue el articulador de la fe evangélica, nunca negaron que Jesús haya muerto en la vergonzosa cruz. Pero lo que sí afirmaron de manera determinante es que fue una muerte injusta, ¿no? Cuando leemos el primer sermón sobre Cristo, una vez que resucitó y Pedro habló ante miles de judíos, les dijo, varones, hermanos míos, quiero decirles que Cristo murió en la cruz por el anticipado consejo de Dios, pero Él no era culpable. De hecho, cuando leemos la historia que platica Juan o que escribe Juan en su evangelio, dice que Pilato lo quería liberar. Y Pilato dijo una y otra vez, no hallo en él delito alguno para ser crucificado. Pero fue crucificado. Y en esa parte era lo complicado para los romanos o para los lectores o para los creyentes del primer siglo. ¿Qué era lo complicado? Lo complicado era creer y era aceptar que hubiera muerto en la cruz. Y no solamente fue un problema para él, fue un problema para todos. Los del camino de Maús, cuando los encuentra a él, le dicen, pero nosotros creíamos que él iba a redimir a Israel. Pero ahora dice es el tercer día de que él fue crucificado, murió. Porque era difícil. Porque no podían creer que había detenido el viento. Porque no podían creer que había resucitado a Lázaro. Porque no podían aceptar que había resucitado a la hija de Jairo. Hubiera muerto en la cruz. Hubiera sufrido tanto. Pablo dice, fue manifestado en carne. Pero fue justificado en el Espíritu. La palabra justificar es bien interesante. Procede del vocablo dikaiō, que simplemente se traduce como declarar justo o considerar inocente a una persona. El Espíritu fue el encargado de establecer que lo que se le hizo a Jesús fue una injusticia, que fue reparada mediante su resurrección
para nunca más volver a morir. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, pero murió. La hija de Jairo resucitó, pero murió. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero murió. Solo Cristo, ¿qué pasó con él? Resucitó y nunca más volvió a morir. Punto B. Para manifestarse ante ángeles y gentiles. Si ustedes se dan cuenta, son 6 las características que encontramos, 6 que Pablo plantea. Manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y ¿cómo? Y recibido arriba en gloria. Yo lo agrupé de 2 en 2. Primero, manifestado en carne, junto con justificado en el espíritu. Y ahora agrupé estas 2 que son, visto por los ángeles y manifestado a los gentiles. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Fíjense. Pablo escribe a la iglesia 2 verdades irrebatibles: visto de los ángeles y predicado a los gentiles, ¿no? La gente puede decir, bueno, yo cómo sé que lo vieron los ángeles. ¿Cómo sé? ¿No? Y aquí entramos a un punto bien interesante. ¿Cuál era el otro punto interesante? Había gente que decía sí. Cristo hizo muchas cosas buenas, Cristo hizo muchas cosas bien, Cristo sanó, Cristo era un hombre bueno, y decían, sí, pero lo hizo porque fue un ángel. Fue un ángel. Y entonces lo que el apóstol Pablo les describe es, no fue un ángel. Los ángeles lo vieron. Y cuando nosotros queremos acercarnos al tema de los ángeles, podemos leer la carta a los Hebreos. Creo que escribí lo siguiente. Es entendible la gran confusión que la persona de Jesús provocaba en los días de la iglesia primitiva. Era muy común. Si hoy en día, si entre sus discípulos, ¿se acuerdan la pregunta que le hizo a Pedro en el capítulo 16 de Mateo? Cuando le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Y qué le contestaron? Algunos dicen que eres un profeta, algunos otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y algunos dicen, pues eres algún predicador. Y entonces les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro sale y dice, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ahora, imagínense, si entre la gente que conoció a Jesús había ignorancia sobre su persona, pues ahora imagínense fuera de ese círculo. Y entonces, creer que pudiera derrotar a la muerte, dominar la naturaleza y tener para sanar enfermedades era impensable, era inaceptable para mucha gente. Y entonces, cuando llegamos a este tema o a este punto, Pablo dice, primero dijo manifestado en carne, justificado en el espíritu o justificado en espíritu. Luego dice visto por los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles? ¿Por qué los menciona? ¿Y por qué dice que fue visto por los ángeles? Nosotros ya tenemos, por eso es que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a llamar mucho la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda la película completa. Aquellos hombres no tenían toda la historia completa. Y nosotros ya, porque nosotros leemos la historia de José y ya sabemos que fue a la cárcel, pero que después se volvió vicegobernador de Egipto. Ellos no lo sabían cuando lo vivieron. Nosotros ya sabemos que Abraham salió de Ur, llegó a la tierra prometida y le dijo Dios, aquí voy a poner a tu descendencia. Pero en aquella época ni había gente ahí. Ellos no lo sabían, pero nosotros sí, porque ahí están los judíos ahora, que son los descendientes de Abraham. Algunos lo confundían con un ángel, pero en realidad los ángeles lo contemplaron, le sirvieron y acompañaron la encarnación desde antes que ocurriera. Si ustedes ponen atención, podría ser un estudio, creo que va a ser el del siguiente año, el de los ángeles en la
encarnación. ¿Por qué? ¿Quién le habló a María para decirle que iba a tener un hijo? ¿El ángel? No va a decir el ángel Gabriel, hermanos. El ángel Gabriel. Ok. ¿Quién le habló a José para decirle que recibiera a María por mujer? No, un ángel solamente, ¿no? Ok. Y si ustedes ven, con el que a María solamente se le comunica que va a tener un hijo. Pero a José es un ángel el que le da todas las indicaciones. Le dice, recibe a María. Luego le dice, sal de Belén, vete a Egipto. Y luego le dice, regresa de Egipto. Y luego le dice, no regreses a Belén, regresa a Nazaret. Es decir, un ángel. Los ángeles están allá. Y luego la noche en que nace Jesús, dice que un ángel le avisó a los pastores para que fueran a Belén y adorar y conocieran a el que había nacido, el Salvador del mundo. Y digo, dice ahí que una multitud de ángeles, como cantamos hace un momento, no que fuéramos ángeles, pero la canción que decía, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Los ángeles estuvieron allá. Ok, entonces Pablo dice, no, Jesús no fue un ángel. Los ángeles lo vieron. Y luego dice, y luego fue, ese es lo que dice, es interesante, fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, y luego, ¿qué dice? Predicado a los gentiles. Escribí lo siguiente respecto a esto. Sobre los ángeles, en el primer capítulo de la carta a los Hebreos, su autor desarrolla ampliamente esta verdad, de que los ángeles son inferiores a Jesús. Jesús es superior a los ángeles. Para establecer con toda claridad la superioridad de Jesús sobre ellos, a quienes llama ministros que están al servicio de quienes han de heredar la vida eterna o la salvación, y que de ningún modo pueden ser más grandes que su Creador. Pero también la vida y obra de Cristo fue predicada a los gentiles. Esto es bien interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nunca antes, ni los judíos, teniendo un Dios verdadero, ni los romanos tan religiosos y supersticiosos, proclamaron a sus deidades. Solo con Cristo comenzó la misión de predicar, anunciar, llevar las buenas nuevas. Antes de Cristo, los judíos no salían con su Torá y decían, vamos a repartir porciones de la Torá, vamos a repartir el Shema para que la gente sepa. No, los judíos no hicieron eso. Y los romanos tampoco, con todo el que se sentían sumamente orgullosos de sus dioses. Nunca salieron y dijeron, ven, vamos a predicar sobre Neptuno. Vamos a enseñar a la gente que Neptuno no es de esa marisquería, hermanos. Neptuno es el dios de los mares. Y vamos a enseñarle a la gente. O vamos a predicar sobre Marte, que es el dios de la guerra. Nadie salió a predicar. Pero con Cristo la gente, los discípulos salieron a predicar. Vean cómo nos lleva el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, dice, pero visto por los ángeles. Y cuarta, predicado a los gentiles. ¿A quién se le llevó a Cristo? Se le llevó a los gentiles. Ni siquiera, o sea, porque lo lógico, lo coherente, podría ser que fuera predicado a ¿quiénes? A los judíos. ¿Pero a quiénes se les predicó? A los gentiles. Por primera vez, los gentiles escucharon un mensaje que iba dirigido a ellos. Y no un mensaje de condenación, no un mensaje de condena por su maldad, sino un mensaje de amor y de esperanza para sus vidas. Por eso dice el apóstol Pablo, grande es este misterio de la piedad. Primero, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Eso no se hizo con nadie. Sí, muchos morían en la cruz, muchos. Y el apóstol Pablo, que era un conocedor de esa materia, cuando habla antes de decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el verso 6, porque ese es Romanos 5:8, en el verso 6 y 7 del capítulo 5 dice así, dice, tal vez alguno osará
morir por alguien bueno. Dice, alguien tendrá el valor, tendrá la valentía de morir por alguien bueno. Y luego dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Ni siquiera lo merecíamos. Entonces el apóstol Pablo dice, grande es este misterio de la piedad, manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, y luego predicado a los gentiles. Y se sigue predicando, y se sigue llevando. Nosotros salimos ahí con nuestra mantita, ¿verdad? Este mes no sé qué día vamos a ir. Estamos con nuestra mantita y decimos, Jesús te ama. Llegamos al punto C, porque ya me estoy excediendo, para manifestar su recompensa. Ahora, esto es lo interesante, ¿no? Esto es lo interesante. ¿Por qué? Vean cómo nos lleva. Es como una especie de curva hacia abajo. Primero, manifestado en carne. Luego, justificado en espíritu. Luego, visto de los ángeles. Luego, predicado a los gentiles. Y nos quedan otras dos. ¿Cuáles son? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ok, vamos, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? La encarnación de Cristo fue en sí un sufrimiento para el Señor. Comenzó desde que se le negó un lugar para nacer, ¿no? Es increíble cuando uno lee la historia de Jesús, porque ni siquiera se le dio un lugar adecuado, ¿no? Lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Cuando nos cansamos o cuando nos afligimos o cuando decimos cómo he sufrido en este mundo, pues yo digo, miremos al pesebre o miremos a la cruz. ¿Qué le gusta, el principio o el fin? ¿Qué nos gusta? Nosotros no podemos esperar más. Si Él, siendo santo, puro y sin pecado, nació en un pesebre y murió en una cruz, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Y de qué nos quejamos, ¿no? Bien, hay gente que dice, hay gente que teniéndolo, si no todo, pero teniendo lo más básico o lo esencial, ¿no? Nuestras luchas son, no tengo Netflix. La lucha de otros es, no tengo un iPhone. La lucha de otros es, no tengo. La encarnación de Cristo fue en sí un sufrimiento para el Señor. Comenzó desde que se le negó un hogar para nacer y fue a parar a un establo, donde vio la luz de este mundo solo junto a María y a José. Pablo termina el himno diciendo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De esa forma nos presenta los logros de quien muchos decían que era una contradicción llamarlo Dios, ya que murió en la cruz. Y si hubiera sido Dios, no habría permitido que se le quitara la vida así. Es como, estaba platicando ayer con un hermano que trasladé a una junta de pastores a la que fui ayer. Y los seres humanos, de verdad, creamos nuestras expectativas, creamos nuestros deseos y pensamos que Dios se tiene que ajustar a esos deseos. Y le ponía yo el ejemplo de Eliseo. Eliseo cuando supo, Dios le reveló que Elías iba a ser arrebatado, le preguntó a Elías y le dijo, ¿qué quieres? Y le dijo Eliseo, una doble porción de tu espíritu. Y le contestó Elías, le dijo, grande cosa has pedido. Si ves cómo salgo de este mundo, cómo me voy de este mundo, te será concedido. Entonces van caminando juntos y cuando de repente un carro de fuego eleva a Elías, se lo lleva, y Eliseo lo ve, todos los profetas que están ahí de curiosos, por no decir otra palabra, ven que Elías es llevado y cae su manto y lo recoge Eliseo. Y todos están viendo, están ahí a la expectativa. Y entonces cuando va a pasar un río, pone el manto de Elías y entonces el río se detiene y pasa por las aguas. Todos entendieron que ¿qué se le concedió a Eliseo? Una doble porción de su espíritu. Y entonces todos decían, wow, ¿no? Me imagino ahí en el Carmelo News, noticias del Carmelo. Doble porción para Eliseo.
¿Cuáles eran las expectativas? Si Elías, que tenía una porción nada más de espíritu, se fue en carro de fuego, ¿cómo se iba a ir Eliseo? Pues iba a venir todo un aeroplano para llevárselo al cielo. ¿Pero cómo se fue? Murió enfermo. Entonces la gente dijo, ¿cómo? A ver, si tiene una doble porción de su espíritu, ¿cómo es que murió enfermo? Pero Dios hace cosas que uno dice, es que tiene que ser así, pero Dios dice, no, va a ser como yo diga. Ahora los romanos, por eso comenzamos diciendo que Pablo dijo, grande es este misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque era algo inexplicable e inentendible, y sobre todo, aquí viene la razón por la que le llama misterio, porque no todos lo iban a aceptar. No todos lo iban a creer. ¿Por qué? Sí, fue manifestado en carne, ahí más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ahí está bien, ok. No lo entiendo bien, pero ahí estamos. Justificado en el Espíritu, ahí empiezan mis problemas. Luego, visto de los ángeles, todavía entran más Honduras. Luego, predicado a los gentiles. Bueno, eso más o menos, porque sí vi que lo predicaban a los gentiles, pero llegamos a este punto, creído en el mundo. Y escribí lo siguiente al respecto. La vida y obra de Cristo fue aceptada y continúa siendo aceptada, porque transforma, porque sus palabras tienen un efecto en el alma de quienes se acercan a Él, y de eso hay millones de testimonios. Su mensaje fue creído o aceptado porque trae consigo una paz infinita al alma. Pablo lo dice con toda claridad, creído en el mundo, o aceptado, y sigue siendo aceptado. Porque no hay ninguna otra clase de conocimiento, no hay ninguna otra clase de palabras que puedan llenar tanto el alma del ser humano como las palabras que Jesús dijo y que tiene registrada la Biblia. No hay ninguna. Podemos pasar año tras año, tiempo tras tiempo, y siempre vamos a encontrar una palabra de aliento en la Escritura. Una palabra siempre. Y dice el apóstol Pablo, fue creído en el mundo. Y finalmente, fue la historia de Cristo, termina con su regreso al cielo, donde fue recibido con honores, y la gloria que se despojó le fue devuelta. Hay mucha gente que dice, no hay finales felices, pero en Cristo sí. Cristo vino al mundo, se manifestó en carne, se manifestó en un cuerpo, fue justificado por el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto era un himno. Y claro, se perdió ya, ¿por qué? Por la traducción. Pero me imagino al apóstol Pablo cantando este himno, y lo que me enseña esta verdad es que se burlaban de los cristianos, se burlaban de ellos. ¿Por qué se burlaban de ellos? Pues se burlaban porque, pues ¿cómo vas a creer en un crucificado? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? La respuesta del apóstol Pablo fue componer un himno. ¿Eso que nos enseña? Cuando se burlen de tu fe, cuando alguien haga escarnio de tu fe, ¿qué podemos hacer o qué debemos de hacer? Cantar. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijeron, se están burlando de mí, yo voy a cantar. Y él era el mejor ejemplo, porque él ni siquiera quería creer en Cristo. Él era enemigo de esa fe. Pero cuando escribe los Gálatas dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre, me llamó por su gracia, transformó mi vida. Es como es el apóstol Pablo. Dice, indiscutible. Porque todas estas cosas, uno puede decir, no, pues esta sí, pero es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué quiero decir eso? Grande es el respeto que nos merece la historia de Cristo. Manifestado en carne.
justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es lo que celebramos en la Navidad, el misterio de la piedad o el misterio de la reverencia que le debemos a un hombre que vino despojándose de su gloria para salvar a los pecadores. Vamos a orar y terminamos. Señor, muchas gracias en esta hora por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias porque viniste a este mundo. Recibe, Señor, toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza. Gracias por este tiempo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.